Lisette Herrera Bisonó nos contaba ayer, José, un pesar, que lo lamentable es que es pan nuestro de cada día. Pero como si nos callamos no se soluciona, dice, cuéntanos qué te está pasando con la devolución de fondos en una ARS muy, muy conocida en el país. Adelante. Bueno, yo quiero hacer un preámbulo, Carmen, porque yo quisiera alzar la voz sobre esta frase que es tan común cuando vamos a requerir un servicio en estos días. Ay, eso es así desde la pandemia. Eso es así desde la pandemia. Sabemos que muchas cosas debieron ajustarse para cumplir con normativas y recomendaciones por la pandemia del COVID-19. Eso lo sabemos. Pero el punto que traigo hoy es que precisamente ya la pandemia en general vino y se fue. Pero los ajustes que se hicieron en muchos lugares no se han ido. Incluso recuerdo que Mari Mora en algún momento tocó el tema de los jóvenes profesionales, e incluso ella como profesora de universidad, que debieron pasar de trabajar en la modalidad virtual, pero sin mayores beneficios y sí con más carga laboral. Entonces, seguramente las personas que nos escuchan habrán notado cambios en los servicios que se ofrecen en restaurantes, que antes te traían un cariñito y ya no por la pandemia, o te servían la cosa de una manera y ahora te dan la cosa de otra manera, quizás sirviéndote menos. En los supermercados lo mismo, en muchos servicios que antes tú lo estabas disfrutando y ahora te lo quitaron por la pandemia. En gimnasio, salones de bellezas, bancos y muchísimas otras empresas. Y dentro de esas empresas está una ARS, y yo la voy a nombrar responsablemente, la ARS Humano, que antes de la pandemia tú ibas a pedir un reembolso y tú hacías tu turno presencial, tú salías con tu cheque de tu reembolso. Ahora, después de la pandemia, los reembolsos duran, aunque tú vayas presencial, que no lo hagas online ni nada por el estilo, de 2 a 18 días. Y cuando yo fui a reclamar, dije, pero ven acá, yo siempre he venido aquí a buscar mi reembolso, mi cheque. Ay, no, doña, eso es así desde la pandemia, se decidió y ahora se quedó así. Entonces, mi punto es que ya yo estoy cansada, Carmen, de que nada ha bajado, todo sube de precio, todas las empresas por la pandemia subieron todos los precios y ahora se quedaron igualitas, quitaron todos los servicios que antes uno decía, ay, qué buen servicio daban aquí, te siguen cobrando lo mismo y no han vuelto por la pandemia. Ese es mi punto. No sé si tú es ARS Humano. Yo sé que voy a caer en lo mismo que estás denunciando, pero ayer cuando me lo comentabas, hablé con varias personas, incluso personas dedicadas a la comunicación, y me dijeron, sin la coletilla de la pandemia, eso es así y tienes que esperar, porque si no, oye, regateando un derecho. Y yo te comentaba un caso particular con una aseguradora que no sabía que existía, Atlántica, que también te dicen, no, usted tiene que esperar. De modo que ahí está la denuncia, y qué bueno que mencione la pandemia, porque ahora con Luis Miguel Pereira vamos a comentar como que la excusa de la pandemia y de Ucrania con nosotros en medio del bienestar económico, como que ya no va, Lisette. Ese es mi punto precisamente, Carmen. Hay un lugar muy conocido en el Malecón al que yo iba, que me encantaba, que cuando yo llegaba, bueno, te mandaba fotos desde allá, escuchando matutino, que cuando tú llegabas te daban un chocolatico muy bueno. Y ahora cuando yo voy, me dijeron, ay, eso después de la pandemia lo quitaron. Pero lo quitaron y no lo volvieron a poner. Ese es mi punto. Está bien que lo quitaran porque por requerimiento de la pandemia había que quitarlo, pero vuelva y póngalo. Es lo mismo que los fletes. Los aire acondicionados y las televisiones aumentaron muchísimo de precio porque por la pandemia los fletes subieron, pero ya los fletes bajaron, pero esos artículos no lo ve que bajaron.
Entonces son tantas cosas que ya yo de verdad que estoy cansada, que me digan en el próximo sitio que yo vaya, ay, eso es así por la pandemia. Pero hay algo que aún después de la pandemia y después de bajar los precios del petróleo no ha bajado, que es el precio de los combustibles, fíjate tú. Pero después de la pandemia nos queremos menos y eso es peor. Eres humano, responda a Lisette, ¿y sabes lo que te van a decir? Sí, señora, es que después de la pandemia nosotros hacemos así. Aquí dice un oyente que lo que debe, oye, ¿cómo estamos? Que lo que debes procurar es que correctamente te devuelvan el dinero, porque lo peor es que con y sin pandemia no te devuelvan el dinero. Así es, hasta ese riesgo uno tiene que coger por la pandemia, antes y después de la pandemia. Los derechos en nuestra sociedad solo son válidos y se reclaman cuando tú tienes alguna ayudita. Si no, mira, aquí hasta los premios se regatean, dice. Qué tristeza, ¿verdad que sí, Carmen? Que nosotros, como yo te he dicho tanto y he dicho tanto aquí, cuando yo digo que somos presos domiciliarios, cuando tú vas por lugares donde hay muchos edificios bellos, muchos de ellos con una arquitectura lindísima, que supuestamente tienen bellas vistas, y tú lo ves que todo el mundo está enjaulado con verja. Tú estás dentro de tu casa y cuando tú miras hacia afuera es a través de una verja. ¿Cuál es la diferencia de eso, Carmen, y estar en Najayo? Entonces, bueno, que en Najayo te sacan de noche y te llevan a esos restaurantes que te atienden diferente después de la pandemia. Así que, por favor, eres humano, las personas encargadas que implementaron esta modalidad fruto de la pandemia y por la pandemia, que ya la pandemia pasó, que vuelvan otra vez a su usual buen servicio, que yo estaba muy contenta hasta el 2019. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.